Muy buenas tardes, soy Alejandro Hernández, trabajo en Allius Global BTO, trabajo aproximadamente hace 3 años y 12 meses. Yo trabajo para la línea para la cuenta del tiempo clasificado. El tiempo clasificado manejamos dos tipos de líneas, manejamos una que es la línea inbound y la otra que es outbound. En la línea, cuando hablamos de una línea inbound significa que nuestros clientes, los clientes que llaman al 4, se comunican al 426.000, o sea, todas las llamadas nos van a ingresar. Y la línea outbound son aquellos asesores que llaman a los clientes, en nuestro caso para publicar avisos clasificados o en el tiempo clasificados o en carroya.com o en metro cuadrado o en etc.com. La diferencia es que en una recibimos llamadas y en la otra nosotros somos los que hacemos las llamadas, llamamos a nuestros clientes, que es la outbound, y en la que recibimos se le conoce como inbound. Nuestra especialidad en el tiempo clasificado, más o menos el 90% de nuestra operación es una operación inbound. Todas las llamadas son recibidas porque todos nuestros clientes llaman a publicar o avisos clasificados por palabras, o avisos clasificados por centímetros, o tal vez una publicación en internet, o por una reclamación. Ese es básicamente el negocio. Nuestro cliente, que es Casa Editorial del Tiempo, y nuestro principal cliente, que es el Tiempo Clasificados, básicamente nos exige primero conversión, que es que todas las llamadas que ingresen, todas las llamadas deben ser una venta efectiva. La conversión debe estar aproximadamente en el 80%. Adicional a eso, también nos pide algo que es el ingreso promedio por orden, que es el IPO, que todas las llamadas que ingresen y que se realiza ventas tengan una promoción. O sea, que si el cliente venía a comprar un aviso clasificado a 20.000 pesos, pues que no se vaya con su aviso clasificado de 20.000 pesos, sino que se vaya con la promoción del día, o con un plus, o con algo adicional, y no solamente la publicación de precios. Adicional a eso, pues nos piden algo que se conoce como el HT, que el HT es el promedio de conversación. Cada llamada debe demorarse aproximadamente 5 minutos. En esos 5 minutos se debe tener un tope de venta. Cada uno de las secciones del tiempo clasificado se compone de manera totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Nosotros encontramos una mayor inversión en empleos, una mayor inversión en vehículos y una mayor inversión en la venta de bienes. Otras secciones, como la sección de varios o como la sección de erótica, el comportamiento es totalmente diferente. Por eso que en estas 3 primeras secciones el ingreso promedio por orden varía. Por ejemplo, podemos encontrar que el ingreso promedio por orden para una sección de vehículos es de 46, por una sección de vivienda es de, diga usted, 53 aproximadamente, y para una sección de empleos aproximadamente está costando 80.000 pesos un aviso clasificado. Ese es el ingreso promedio, ese es el ingreso promedio por orden, o también conocido como el IPO.